Hola a todos, bienvenidos al canal. Como ya saben, acá se estudia Derecho. Bienvenidos todos los que quieran aprender de él, a los que están estudiando o los que simplemente llegaron a este video. Así que desde ya deben saber que no soy un experto y obviamente hago esto para poder reforzar mis conocimientos. Esta vez vamos a hablar sobre la sociedad anónima. Y si este contenido te sirve y te ayuda a repasar, bueno, te invito a que te suscribas, a que le des me gusta y compartas el video. Y bueno, vamos con el siguiente tema. Bueno, vamos con la definición. La sociedad anónima es una persona jurídica, lo que significa que tiene existencia propia dentro del ordenamiento jurídico, distinta de quienes la integran. Se forma a partir de un fondo común, que es el capital que aportan los accionistas, quienes solo responden hasta por el monto que comprometieron en la sociedad. Lo importante es que esta sociedad siempre va a ser de carácter mercantil, aunque su actividad sea civil. Eso lo establece expresamente la ley 18.046 en su artículo primero. También hay que destacar que es administrada por un directorio, cuyos miembros pueden ser reemplazados, ya que son esencialmente revocables. Con esta base vamos a pasar al siguiente contenido. Ahora vamos a repasar los elementos que caracterizan a la sociedad anónima. Lo primero es que se trata de una sociedad, es decir, un tipo de contrato y una estructura organizativa donde se reúne capital con un fin común. Es una sociedad de capital, no de personas. Eso significa que lo relevante es cuánto aporta cada uno, no quién es el socio. La responsabilidad de los accionistas se limita a lo que aportaron, lo que da seguridad frente a los riesgos. Está administrada por un directorio, que es un órgano colegiado. Además, es siempre mercantil, sin importar si su actividad es civil en algunos casos. Por eso es que se rige por normas del derecho comercial. Es también una sociedad solemne, es decir, que se debe constituir por escritura pública, inscribirse y publicarse para tener existencia jurídica. Está sujeta a fiscalización, sobre todo si es abierta, y muchas de sus normas son de orden público, lo que significa que no se pueden modificar por acuerdo entre los socios. Veamos el siguiente contenido. Con respecto a la clasificación de las sociedades anónimas, es fundamental entender el régimen jurídico que las regula. Primero, tenemos las sociedades anónimas abiertas. Estas se caracterizan por tener sus acciones inscritas en el registro de valores, lo que puede hacerse de forma voluntaria o por mandato legal. El artículo 5 de la ley número 18.045 establece quiénes deben inscribirse en ese registro y enumera lo siguiente: los emisores de valores de oferta pública, los valores que sean objeto de oferta pública, las acciones de sociedades anónimas que tengan 500 o más accionistas, o bien cuando al menos el 10% de su capital suscrito pertenezca a un mínimo de 100 accionistas, dejando fuera a los que excedan ese porcentaje individualmente o a través de otras personas, y las acciones emitidas por sociedades que, sin estar obligadas, decidan voluntariamente registrarse. Luego están las sociedades anónimas especiales, que son aquellas reguladas por leyes específicas según su actividad, como las compañías de seguros o las AFP. Estas están tratadas en el título tercero de la ley 18.046. Y por último, las sociedades anónimas cerradas son aquellas que no clasifican ni como abiertas ni como especiales. Tienen un régimen más simple y no están obligadas a inscribirse en el registro de valores. Con esta clasificación vamos a pasar a lo siguiente. Ahora profundizaremos sobre las sociedades anónimas abiertas. Este tipo de sociedades anónimas tiene una mayor apertura al público, su nivel de apertura es mayor y por lo tanto está sometida a una regulación más estricta en ese sentido.
Son sociedades anónimas abiertas, aquellas que tienen más de 500 accionistas, o bien cuando al menos el 10% del capital suscrito está en manos de un mínimo de 100 personas distintas, excluyendo a los controladores, directores o indirectos, y también aquellas que inscriben sus acciones en el registro de valores, ya sea porque la ley la exige o porque lo hacen voluntariamente. Ahora, ¿qué pasa si una sociedad anónima cerrada cumple alguno de estos requisitos? Ahí se transforma automáticamente en sociedad anónima abierta. En ese caso, la ley prevalece sobre lo que digan los estatutos. Eso quiere decir que, aunque los estatutos no se hayan modificado aún, se entiende que deben adecuarse a lo que establece la ley 18.046 cuando se realice la primera modificación formal. Esto lo señala expresamente el inciso final del artículo segundo. Y al revés, si una sociedad anónima abierta deja de cumplir las condiciones que la obligan a estar registrada como tal, no basta con eso para volver a ser cerrada. Mientras no haya un acuerdo formal de la Junta Extraordinaria, adoptado por 2/3 de las acciones con derecho a voto, sigue funcionando como abierta. En ese caso, además, los accionistas ausentes o que voten en contra tienen derecho a retiro. Así funciona esta transición entre abiertas y cerradas. Ahora entraremos a la parte formal de la constitución de una sociedad anónima. Según el artículo 3 de la ley 18.046, una sociedad anónima se forma, existe y se prueba por medio de una escritura pública que debe cumplir con ciertas solemnidades. Esta escritura debe ir acompañada de un extracto, el cual debe ser inscrito en el registro de comercio del domicilio de la sociedad y publicado una sola vez en el diario oficial. Ambas gestiones deben hacerse dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha en que se otorga la escritura. Estas formalidades no son un simple trámite, son esenciales para que la sociedad adquiera personalidad jurídica y pueda operar válidamente frente a terceros. Si no se cumplen, no se considera jurídicamente constituida. Pasemos a lo siguiente. Una vez que se redacta la escritura pública de constitución, esta debe contener ciertas menciones que son consideradas esenciales por la ley. Estas menciones no pueden omitirse, ya que son fundamentales para la existencia y funcionamiento jurídico de la sociedad anónima. Primero, deben señalarse los datos de los accionistas que concurren a otorgarla, su nombre, profesión o oficio, domicilio y RUT o documento de identidad según el artículo 4, numeral 1. Segundo, debe indicarse el nombre de la sociedad, es decir, su denominación oficial y su domicilio legal, según el artículo 4, numeral 2, el cual tiene relevancia para determinar la competencia de los tribunales, entre otras cosas. Tercero, se debe expresar de forma clara el objeto específico de la sociedad. Esto significa que a qué actividad se va a dedicar o a qué actividades pretende dedicarse. Y se encuentra regulado en el artículo 4, numeral 3, en relación con el artículo 9. Y cuarto, uno de los puntos más importantes, el capital social. Aquí se debe indicar el monto total del capital, el número de acciones en que se divide, si éstas tienen o no valor nominal, si hay series distintas de acciones y qué preferencias tienen. Además, debe señalarse cómo y cuándo se pagarán los aportes y cómo se valorarán aquellos que no consistan en dinero según el artículo 4, numeral 5. Estas menciones no son opcionales. Sin ellas, la escritura estaría incompleta y la sociedad no podría constituirse válidamente. Ahora vamos con otro grupo de menciones que también deben incluirse en la escritura constitutiva de una sociedad anónima, pero que, si se omiten, la ley las suple automáticamente. Primero, la duración de la sociedad. Puede ser definida en la escritura, pero si no se indica nada, la ley entiende que es indefinida, ¿cierto? Según el artículo 4, numeral 4. También debe señalarse cómo se organizará la administración de la sociedad y la fiscalización por parte de los accionistas, según el artículo 4, numeral 6. Esto incluye el funcionamiento del directorio y mecanismos de control. Luego,
se debe indicar la fecha de cierre del ejercicio social y la época en que se celebrará la Junta Ordinaria de Accionistas, según el artículo 4, numeral 7. Esta junta es donde se aprueba la memoria y los balances. Si el balance se rechaza por segunda vez, la ley tiene normas específicas para resolver esa situación según los artículos 74, 77 y 58, numeral 1. También es necesario dejar claro cómo se hará la distribución de utilidades entre los accionistas según el artículo 4, numeral 8, así como la forma de liquidar la sociedad en caso de disolución según el artículo 4, numeral 9, en relación a los artículos 110 y siguientes. Ya, otro punto que debe abordarse en el sistema de arbitraje para resolver conflictos entre los accionistas o entre ellos y la sociedad, según el artículo 4, numeral 10. También, si no se regula expresamente, se entiende que la resolución estará a cargo de un árbitro arbitrador, según lo que dispone el artículo 125. Finalmente, debe señalarse la designación del directorio provisorio. Y en caso de las sociedades anónimas abiertas, también deben nombrarse los auditores externos o inspectores de cuentas que fiscalizarán el primer ejercicio social, según el artículo 4, numeral 11. Estas menciones, aunque pueden ser suplidas por la ley y si no se incluye, es recomendable dejarlas expresas en la escritura para evitar conflictos de interpretación. ¿Ya? Veamos lo siguiente. Para cerrar el tema de las menciones en la escritura constitutiva, tenemos las llamadas menciones accidentales, reguladas en los artículos 4, numeral 12 de la ley 18.046. Este número reconoce expresamente que los accionistas tienen la libertad de acordar todos los pactos que estimen convenientes en el estatuto social. Esto permite adaptar la sociedad a las necesidades particulares, ¿cierto?, de quienes la conforman, dándoles espacio para regular situaciones específicas que no estén cubiertas por la ley. Eso sí, esta libertad tiene un límite muy importante. No se puede vulnerar las normas de orden público. Estas son reglas que el ordenamiento jurídico considera fundamentales y que no pueden ser modificadas por voluntad de los particulares, aunque haya un acuerdo cierto entre los socios accionistas. En resumen, dentro del marco jurídico, los accionistas pueden pactar lo que estimen necesario, siempre que no se traspasen los márgenes de la ley que consideran intocables, sobre todo lo que son de orden público. Una vez otorgada la escritura pública de constitución, es obligatorio elaborar un extracto, que debe ser autorizado por notario. Este documento es el que se inscribirá en el registro de comercio y se publicará en el diario oficial, y su finalidad es dar publicidad a los elementos esenciales de la sociedad. El artículo 5 de la ley 18.046 indica que debe contenerse en ese extracto algunas menciones. En el caso de la Constitución incluye, primero, el nombre, domicilio, RUT o documento de identidad de los accionistas que participan en la escritura. 2. El nombre de la sociedad, su objeto, domicilio y duración. 3. El capital social, el número de acciones en que se divide y si éstas tienen o no valor nominal, además de sus series y privilegios si existieren. 4. Y finalmente, el monto del capital suscrito y pagado y el plazo para enterarlo, si no se ha pagado completamente en algunos casos. Cuando se trata de una modificación de los estatutos y el extracto también debe elaborarse, inscribirse y publicarse. En ese caso, además, debe incluir una referencia al contenido de la reforma, tal como lo exige el inciso final del mismo artículo. Todo esto es parte del proceso solemne que le da existencia jurídica a la sociedad anónima y garantiza que terceros puedan conocer los aspectos fundamentales de su organización. Una vez redactado y autorizado el extracto, la ley exige cumplir dos formalidades adicionales para que la sociedad anónima exista jurídicamente. Ambas deben realizarse dentro de un plazo fatal de 60 días contados desde la fecha de la escritura. Primero, el extracto debe ser inscrito en el registro de comercio correspondiente al domicilio social de la sociedad. Y segundo, debe publicarse una sola vez en el diario oficial, también dentro de ese mismo plazo. Esto está regulado en el artículo 3, inciso primero, y en el artículo 5 de la ley 18.046. Si se omite cualquiera de estos pasos o se hace fuera de plazo,
la sociedad no se entiende jurídicamente constituida y podrían generarse efectos como la nulidad. En resumen, estos actos de publicidad no son opcionales, son esenciales para que la sociedad exista válidamente frente a terceros. Como toda estructura jurídica, los estatutos de una sociedad anónima pueden modificarse. Sin embargo, este proceso tiene reglas específicas que deben respetarse. Toda modificación de estatutos debe ser acordada en una junta extraordinaria de accionistas, según lo establece el artículo 57, numeral 2. Una vez aprobada la reforma, esta debe ser reducida a escritura pública. Luego, tal como en la Constitución, se debe elaborar un extracto, que deberá ser inscrito en el registro de comercio y publicado en el Diario Oficial. Todo esto debe realizarse dentro del mismo plazo de 60 días, contados desde la fecha de la escritura, según el artículo 3, inciso segundo. Además, cuando la modificación afecta materias que debieron incluirse en el extracto de constitución, como el capital, el objeto o la razón social, el nuevo extracto debe incluir una referencia expresa a esas reformas. Esto lo establece el inciso final del artículo 5. En resumen, cualquier cambio de los estatutos sigue el mismo camino formal que la Constitución: escritura, extracto, inscripción y publicación. Y el plazo sigue siendo fatal de 60 días. Las sociedades anónimas especiales, como las compañías de seguros y reaseguros, requieren una autorización de existencia antes de operar. Primero se debe otorgar una escritura pública con todas las pensiones exigidas por la Ley 18.046 y por la legislación específica del rubro. Luego se solicita la autorización de existencia a la Comisión para el Mercado Financiero, conocida como CMF, la cual revisa si la sociedad en formación cumple con los requisitos jurídicos y económicos. Si la CMF otorga la autorización, se emite un certificado de existencia que incluye un extracto del estatuto. Ese certificado debe ser inscrito en el registro de comercio y publicado en el Diario Oficial dentro de 60 días. Otras sociedades anónimas especiales, como las AFP y los bancos, requieren un periodo de formación previa. En esta etapa, los organizadores deben presentar un prospecto descriptivo ante la CMF, explicando los aspectos esenciales del proyecto y cómo funcionará la futura sociedad. Si la CMF aprueba el prospecto, entrega un certificado provisional que otorga personalidad jurídica, pero solo para efectos preparatorios. Esta etapa dura un máximo de 10 meses y permite avanzar en la formación sin operar plenamente. Durante este periodo de organización, la sociedad puede realizar ciertos actos administrativos para preparar su constitución. Se permite, por ejemplo, celebrar contratos de suscripción de acciones, pero todo el dinero recibido debe ser depositado en una cuenta bancaria a nombre de la sociedad. Estos fondos no pueden ser utilizados hasta que la sociedad esté plenamente constituida con la autorización definitiva, quiero decir, de la CMF. Antes de que venza el plazo de los 10 meses, los organizadores deben solicitar formalmente la autorización de existencia definitiva. Para eso deben acompañar una copia autorizada de la escritura pública que contengan los estatutos y el certificado provisional de existencia. La CMF verificará que el capital esté efectivamente suscrito y pagado. Si todo está en orden, emite una resolución que aprueba la existencia y entrega un nuevo certificado con extracto. Ese certificado también debe ser inscrito en el registro de comercio y publicado en el Diario Oficial, dentro de los 60 días siguientes a la resolución. Uno de los pilares de toda sociedad anónima es su capital social, que representa el fondo común con el cual la sociedad operará. La ley exige que el capital esté fijado de manera precisa en los estatutos según el artículo 10. Esto no es solo una formalidad, ya que otorga seguridad a los accionistas y a terceros sobre los recursos con los que cuenta la sociedad. Ese capital se divide en acciones de igual valor, artículo 11, aunque los estatutos pueden contemplar distintas series de acciones con características o privilegios especiales como acciones preferentes o sin derecho a voto. Cualquier modificación al capital, sea aumento o disminución, debe acordarse en una junta extraordinaria de accionistas conforme al artículo 57, numeral 2. Además,
el artículo 4, numeral 5, exige que en la escritura se indique cómo se pagarán los aportes, los plazos y, si hay aportes no dinerarios o pecuniarios, ¿cierto? O aportes en dinero, entonces en ese caso se va a valorar cada uno. Todo esto compone el patrimonio social inicial de la sociedad, base de su actividad económica y jurídica. Ahora vamos a distinguir los distintos aspectos del capital social en una sociedad anónima. Primero, el capital nominal. Es aquel que se fija formalmente en los estatutos. Es parte esencial de la escritura constitutiva y representa el total que se espera integrar a la sociedad. Luego tenemos el capital suscrito, que corresponde a lo prometido por los accionistas a través de contratos de suscripción. Puede ser resultado de una oferta pública o privada. La suscripción de acciones es un acto jurídico bilateral. Una persona se compromete a integrarse a la sociedad y a pagar una suma determinada, generalmente equivalente al valor nominal de las acciones. Este contrato implica la aceptación de los estatutos y de los acuerdos adoptados en las juntas. El contrato de suscripción debe cumplir ciertas formalidades para que sea válido. Según el artículo 33 del Reglamento Decreto 702, debe constar por escrito, ya sea un instrumento público o privado firmado por ambas partes. En ese documento debe indicarse con claridad el número de acciones suscritas, la serie a la que pertenecen, el valor de las mismas y la forma y plazo en que se pagarán. Además, al suscribirse, el accionista queda obligado a respetar los estatutos sociales, los acuerdos de las juntas y a pagar cualquier saldo pendiente. Por eso se habla de un contrato de adhesión. Finalmente, el capital pagado es aquel que efectivamente ha ingresado al patrimonio de la sociedad. Es el reflejo real de lo que los accionistas han cumplido respecto a sus compromisos. La ley establece un plazo máximo para pagar las acciones suscritas, ya sea el que indique el estatuto o, en su defecto, el legal. Si al término de ese plazo no se ha entregado todo el capital, la ley dispone una reducción automática. El capital social quedará limitado al monto efectivamente pagado. Esto garantiza que el capital registrado represente la realidad económica de la sociedad. En una sociedad anónima, los aportes al capital social pueden hacerse en dinero o en bienes que no sean dinero, según lo establece el artículo 15. La regla general es aportar en dinero, lo que facilita la contabilidad y la responsabilidad de los accionistas. Sin embargo, si los estatutos lo permiten, también pueden aportarse bienes no dinerarios, como vehículos, inmuebles, maquinarias, entre otros. Ahora bien, esos bienes deben ser avaluados y la ley contempla dos formas. Si hay acuerdo unánime de las acciones emitidas, los socios pueden fijar el valor del bien directamente, pero si no hay unanimidad, el bien debe ser evaluado por peritos, y en ese caso debe tratarse de un aumento de capital y bueno, esa valoración pericial debe ser aprobada por una junta extraordinaria de accionistas con el quórum de 2/3 de las acciones con derecho a voto, conforme al artículo 67, numeral 6. Esta exigencia busca proteger a los accionistas y a la sociedad, asegurando que el valor declarado del aporte no dinerario sea justo y real. Las acciones son el elemento central de la sociedad anónima. Jurídicamente, cada acción representa una parte alícuota del capital social, lo que significa que es una fracción idéntica y proporcional de ese capital. Pero además de eso, la acción atribuye derechos al titular, como voto, dividendos o información. Y es también un título que acredita la calidad de socio, es decir, tener acciones equivale a tener participación en la sociedad y en sus decisiones. Por eso, la acción tiene una triple naturaleza, como fracción del capital, como fuente de derechos y como prueba de pertenencia a la sociedad. Las acciones pueden tener distintos valores según el enfoque que se considere. El valor nominal es el que se define en los estatutos y representa la parte del capital total que corresponde a cada acción. Es simplemente una referencia aritmética. El valor
libro o valor real considera el patrimonio real de la sociedad y se calcula con una fórmula contable: capital pagado, reservas y utilidades, menos pérdidas dividido por el total de acciones suscritas y pagadas. Esto lo regula el artículo 130 del reglamento. Y el valor bursátil es el que se le asigna en el mercado. No depende directamente de la contabilidad, sino de la oferta, la demanda y las expectativas que los inversionistas tengan sobre la empresa. Existen varias formas de clasificar las acciones según su situación jurídica. Primero están las acciones suscritas y no pagadas y las acciones pagadas. Las primeras otorgan ciertos derechos limitados y están sujetas a plazos para el pago total. Las segundas ya están completamente integradas al capital social. También se distingue entre acciones de pago, que requieren que el accionista aporte dinero o bienes, y las acciones liberadas de pago, también llamadas crías de acciones, que se entregan gratuitamente como resultado de un aumento de capital por utilidades. Estas clasificaciones influyen en la participación del socio y en su responsabilidad frente a la sociedad. También se clasifican según su forma o contenido. Las acciones nominativas están registradas a nombre de un titular específico, mientras que las acciones al portador, aunque hoy están en desuso y restrictivamente reguladas, pueden transferirse sin necesidad de registro individualizado. También están las acciones de capital, que implican aporte de dinero o bienes, y las acciones de industria, que representan un aporte de trabajo o servicios. Y por último, están las acciones ordinarias, que otorgan los derechos comunes a todos los socios, y las acciones preferidas, que confieren beneficios especiales como dividendos fijos o preferencia en el reparto de utilidades. Estas pueden ser temporales y sus condiciones pueden ser modificadas solo con aprobación especial, con 2/3 según el artículo 67 del numeral 14. Los accionistas tienen una serie de derechos que permiten su participación activa en la vida de la sociedad. Primero, el derecho de información les permite acceder a los antecedentes contables, financieros y jurídicos antes de cada junta. Además, el directorio tiene el deber de mantener actualizada esta información y ponerla a disposición tanto de los socios como del público, especialmente en las sociedades anónimas abiertas. Artículos 7, 46, 54 y 76. También tienen derecho a proponer materias en las juntas según el artículo 74, inciso 3, y por supuesto derecho a voz y voto, conforme a los artículos 21 y 62, ¿ya? Así que eso es el derecho a voz y voto. En las sociedades anónimas abiertas, la cesión de acciones es libre y los estatutos no pueden establecer restricciones. A contrario sensu, en las cerradas sí puede limitarse, pero solo bajo ciertas condiciones. La transferencia debe realizarse por escritura pública o instrumento privado, según el artículo 38 del reglamento. Para que produzca efectos frente a terceros, debe inscribirse en el registro de accionistas. Artículo 41. Además, es posible constituir derechos reales sobre las acciones o embargarlas, según el artículo 23 de la Ley 18.046, y hay reglas especiales para la transmisión por herencia, según el artículo 45, y otras formas de transferencia. Otro derecho esencial del accionista es el derecho a percibir dividendos, es decir, parte de las utilidades que la sociedad decide distribuir. Existen varios tipos: el mínimo obligatorio, los adicionales, el provisorio, el eventual y el opcional. Todos están regulados entre los artículos 78 y 82 de la ley y los artículos 137 y 140 del reglamento. Además, en caso de disolución o disminución de capital, el accionista tiene derecho a participar en la devolución del capital. Artículo 117. El derecho a retiro protege a los accionistas disidentes o a minoritarios cuando se toman decisiones relevantes con las que no están de acuerdo. La ley establece causales específicas en el artículo 69. El derecho debe ejercerse dentro de ciertos plazos, según el artículo 71, y da derecho al accionista a que se le pague el valor de sus acciones, el valor de mercado en las sociedades anónimas abiertas o el valor libro o en las sociedades anónimas cerradas.
Este derecho busca evitar abusos en la toma de decisiones mayoritarias, básicamente. Los accionistas tienen también el derecho de opción preferente para suscribir nuevas acciones en caso de aumento de capital. Así pueden mantener su proporción de participación en la sociedad. Este derecho está reconocido en el artículo 25 y también puede activarse cuando la sociedad adquiere sus propias acciones y las vuelve a ofrecer, según el artículo 27. El derecho de opción preferente es renunciable y transferible. Si el accionista no manifiesta su intención de ejercerlo dentro del plazo de 30 días desde la publicación, se entiende que renuncia a él. Este derecho se ejerce en proporción a las acciones que el accionista tenga inscritas en el registro de accionistas al quinto día hábil anterior a la publicación. El derecho de opción preferente se puede transferir bajo las mismas reglas que una acción, por instrumento firmado y con inscripción. Los efectos frente a terceros nacen desde que la sociedad toma conocimiento formal de la cesión. Este derecho, además, es considerado un valor mobiliario, según la Ley de Mercado de Valores, al igual que acciones, bonos y otros instrumentos de inversión, artículo 3. Así como el accionista tiene derechos, también tiene obligaciones dentro de la sociedad anónima. En el caso de una adquisición originaria, es decir, cuando el accionista suscribe acciones directamente, se obliga a pagar su valor. Este debe constar expresamente en el título de la acción, artículo 19, inciso segundo. Si el pago no se hace completo, los saldos insolutos se reajustan según la variación de la UF, según el artículo 16, inciso primero. Las acciones no pagadas gozan de derechos como las demás, pero su participación en utilidades o devoluciones de capital será proporcional al monto efectivamente pagado, salvo que los estatutos otorguen un trato más favorable. En el caso de una adquisición derivativa, como una compraventa de acciones, el cesionario asume por ley la misma obligación de pago que tenía el accionista original. Artículo 19, numeral 2 y el artículo 22. La responsabilidad es solidaria. En ambos casos, adquirir acciones significa aceptar los estatutos sociales y los acuerdos de junta. Artículo 22. Además, todos los accionistas deben ejercer sus derechos respetando los de la sociedad y los de los demás socios según el artículo 30. En cuanto a su responsabilidad, el accionista tiene dos dimensiones que debemos distinguir claramente, frente a la sociedad y frente a terceros. Primero, frente a la sociedad. El accionista está obligado a cumplir íntegramente con el pago de las acciones que suscribió. Si incurre en mora, la sociedad puede ejecutarlo judicialmente o incluso vender sus acciones en una bolsa de valores por su cuenta y riesgo, con el objetivo de cubrir los saldos impagos, según el artículo 17. En cambio, frente a terceros, el accionista no responde por las deudas de la sociedad. Este es un principio central de la sociedad anónima. La responsabilidad es limitada al monto de su aporte. Esto brinda seguridad al inversionista, ya que su riesgo queda acotado a lo que decidió aportar a la sociedad. Aunque la regla general es que la sociedad no adquiera sus propias acciones, la ley permite hacerlo de forma excepcional, por razones prácticas o estratégicas. Por ejemplo, puede ser necesario para proteger los intereses sociales, viabilizar derechos de retiro de accionistas o implementar reformas con fusiones o disminuciones de capital. El artículo 27 señala dos casos expresamente permitidos: cuando se ejerce el derecho a retiro y en caso de fusión por absorción si la sociedad absorbida era accionista de la absorbente. En estos casos, las acciones adquiridas deben ser enajenadas en bolsa, previa oferta preferente a los demás accionistas. Y esto debe hacerse dentro del plazo de un año. Si no se cumple ese plazo, se entiende que el capital disminuye de pleno derecho. Mientras las acciones estén en poder de la sociedad, no cuentan para quórum, no tienen voto, no dan derecho a dividendos ni preferencia para suscripciones futuras. Un tipo particular de acciones que puede emitir la sociedad anónima son las acciones rescatables. Estas se diferencian de las ordinarias porque no son permanentes, se emiten con un límite temporal y la sociedad se reserva el derecho de recuperarlas en el futuro.
bajo condiciones previamente acordadas. Este tipo de acciones suele usarse para obtener liquidez o financiamiento rápido, especialmente en momentos puntuales donde se necesita capital sin incorporar nuevos socios permanentes. Eso sí, como medida de protección, deben ser íntegramente desembolsadas al momento de su emisión. Con esto cerramos este bloque y vamos con lo siguiente. Hasta aquí hemos llegado con esta primera parte sobre la sociedad anónima. Hemos visto su naturaleza jurídica, cómo se constituye, cómo se organiza su capital, los distintos tipos de acciones y los derechos y obligaciones que corresponden a los accionistas. Este tipo societario está pensado como una estructura basada en el capital, lo que le permite escalar, atraer, sobre todo atraer inversión y funcionar con reglas claras tanto para su funcionamiento interno como frente a terceros. Aún queda contenido muy relevante por revisar, que es la administración a través del directorio, el rol del gerente, las juntas de accionistas, los procesos de disolución, transformación, fusión y mucho más. Esto lo veremos en la segunda parte del video. Si es que este video llega, a ver, me he dado cuenta que igual nos miran. Mira, si llega a 1000 vistas, ni siquiera a 1000 likes ni nada, prometo hacer una segunda parte de este video. Y desde ya, por supuesto, si te sirve este contenido, suscríbete, deja tu like y comparte. Eso siempre ayuda y se agradece. Así que nos vemos en una eventual segunda parte si es que me motivan a hacerlo. Gracias, que estén bien, chao.